Me llamo Eduardo y soy de Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte mi historia, que creo que puede interesarte. Si decidís narrarla, podés nombrarme, no hay problemas, muchos aquí ya la conocen y ya me juzgaron como el loquito del pueblo, pero también hay quienes me creen, porque saben que no miento. Hace 10 años trabajaba en el puerto de General Lavalle para una empresa pesquera. Si bien me tomaba tiempo el viaje, para lo que son las distancias acá, estaba bien pago. El cargo no se llamaba así, pero, para que se comprenda, era el que tenía que hacer el control de los cajones de pesca que bajaban de los barcos, ver qué peces se habían recolectado, cantidades, calidad, etc. Iba al laburo en un duna que había sido de mi viejo, él se había comprado un coche mejor. El primer incidente paranormal ocurrió cuando iba un jueves por la mañana al trabajo en la ruta 11. A mi derecha estaba la costa y a la izquierda los campos de Lavalle. Al mirar hacia este lado, al oeste, me pareció ver algo raro, por lo que bajé la velocidad y estacioné en la banquina. Bajé del auto para ver mejor y pude observar algo que brillaba a lo lejos, en pleno cielo. Era julio, aún no había amanecido del todo, por lo que podía verse bien no solo su brillo, sino que también que sus luces parpadeaban. Podía ser algún avión que fuese al aeródromo de Santa Teresita, pero sus movimientos no eran para nada los que podía realizar uno de esos aparatos. Hacían cambios en su dirección que ningún avión que pudiese aterrizar en Santa Teresita, Ezeiza o Frankfurt podría hacer. Al llegar al trabajo le conté a 2 compañeros, que se me cagaron de la risa en la cara. Decidí no decírselo a nadie más, temía que se burlaran de mí todavía más. 3 días después ocurrió el segundo fenómeno extraño. Uno de mis sobrinos jugaba al fútbol en las inferiores de un club local y a veces iba a verlo jugar. Ya al llegar las cosas parecían raras. El perro del cuidador, un rottweiler enorme, estaba acurrucado, terriblemente asustado, bajo una tribuna. Junto a él estaba Pedro, el cuidador. Le pregunté qué había pasado y me dijo que después del partido, si se jugaba, me iba a contar. El partido se terminó suspendiendo porque donde debería haber estado el círculo central el pasto estaba completamente quemado. Fui con Pedro y le pregunté qué había pasado. Me contó que la noche anterior, la del sábado, él estaba en la cama y se quedó totalmente paralizado. Él vive en una piecita junto a la cancha, bajo una de las tribunas. Por el rabillo del ojo podía ver unas luces blancas enceguecedoras que venían de la mismísima cancha y podía oír cómo aullaba de miedo el perro. Al terminar su parálisis, fue con su linterna a ver qué pasaba y lo único que pudo ver fue una luz subiendo desde el círculo central a una velocidad incalculable y el pasto quemado donde se había posado. Me fui con mi sobrino y lo llevé con mi hermana, no le conté a nadie lo que Pedro me había narrado. Con lo que yo había visto, ya era demasiado y, no te lo voy a negar, estaba empezando a asustarme. Acá no pasa nunca nada. Y ahora estaba pasando algo demasiado grande para mi vida cotidiana. Más tarde tenía un asado en Las Toninas, por lo que el camino más natural era ir por la calle 2 de Santa Teresita, pero la estaban reparando, así que preferí ir por la ruta 11. No tomé nada de alcohol, te puedo dar mi palabra. Sí comí como una bestia, pero no bebí otra cosa que gaseosas. No me gusta mezclar alcohol con comida. Al terminar, volví otra vez por la ruta 11. A la altura de la calle 36 y la ruta, en Santa Teresita, pero del lado del campo, algo brillaba no muy lejos, a unos 100 metros. Era un domingo a la medianoche de un fin de semana común, los locales ya estaban por irse a dormir, si aún no lo habían hecho, y si había algún turista, seguro que estaba en otra, no viajando por aquella ruta. La cosa es que miré hacia el campo y había unas pocas luces sobre el suelo. Pensé a mis adentros que podía ser algún helicóptero, pero ¿qué hacía ahí a esas horas? Aparte no tenía forma de helicóptero. Paré el auto, miré mejor y vi que había gente caminando alrededor, o lo que parecía gente. Midiéndolos con un árbol cercano, la verdad que eran bastante petizos y parecían vestir ropas ajustadas y blancas. O al menos eso parecía. Me fijé y no venía nadie en la ruta, entonces hice un pequeño giro con el auto y alumbré con las luces altas del duna. Eso no era gente, eso no era un helicóptero y eso no era de esta tierra, no podían serlo.
Podía verles las cabezas grandes, los ojos enormes, aquel aparato con forma de disco del que salían las luces. Eso era un ovni de acá a la China y aquellos sus tripulantes. Antes de que me notaran, volví a girar el coche, apagué las luces y me fui a todo lo que daba a casa, rogando que no me siguieran. No pude dormir esa noche y al otro día estaba hecho un tarado. Al volver a casa, llamé a un amigo que es el médico laboralista al que acude la empresa. Le pedí que me hiciera un certificado médico por una gripe o lo que fuese. No quería volver a salir a la ruta por unos días tras lo que había visto. Sé que está mal lo que hice, pero necesitaba quedarme en casa y evitar aquel lugar por lo que fuera, aunque tampoco podía darme el lujo de renunciar. Por suerte este amigo me hizo la gamba y me hizo faltar por lo que faltaba de la semana. El domingo hubo otra vez asado en Las Toninas. No quería ir, pero me insistieron tanto que fui. La calle 2 seguía en reparaciones, por lo que tuve que ir otra vez por la ruta 11. Allí estaba Adriana. Habíamos ido juntos al colegio, fuimos compañeros de curso. Se había ido de Mar del Tuyú y hacía unos días había decidido volver a vivir allí, tras recibirse de arquitecta en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya habían pasado cosas con ella antes de que se fuera, así que subrepticiamente le tiré los galgos durante toda la cena. Cuando ya todos se estaban yendo, le pregunté si quería que la llevase a su casa. Me dijo que sí, aunque nuestras intenciones eran más bien otras. A esta altura ya me había olvidado de los avistamientos que había realizado. Hasta de la tabla del 2 me había olvidado. Solo me importaba estar con ella. Salimos a la ruta 11 y fuimos hacia Mar del Tuyú. Pero, cuando estábamos llegando, todo se fue al cuerno. Con Adriana ya habíamos arreglado tomar unas cervezas en su casa, guiño, guiño, cuando una luz blanca y brillante nos alumbró desde arriba y adelante. El auto se detuvo y lo siguiente que recuerdo es estar en una especie de camilla en una sala enteramente blanca. En otra camilla estaba Adriana, que estaba inconsciente. Ambos estábamos totalmente desnudos y rodeados de los típicos grises, bajos, cabezones, de grandes ojos negros. Uno de ellos se acercó a mí y, mirándome a los ojos, me habló telepáticamente. No te preocupes. Los estamos analizando. Haremos una extracción de semen tuyo para fertilizar a una hembra de nuestra especie y también fertilizaremos a aquella hembra humana de manera artificial con nuestro ADN. Es solo ciencia, tranquilo. Pude ver que a unos 10 metros, en aquella sala, estaba el Rottweiler de Pedro, siendo analizado. Lo estaban diseccionando. Su cabeza había sido separada de su cuerpo pero no emanaba sangre. Era terrible. Mi siguiente memoria es estar junto a Adriana otra vez en el auto. Seguía siendo de noche. Ella se hallaba dormida. La llevé a su casa y la desperté. Ella no recordaba absolutamente nada y yo tampoco le dije lo que pasó. Yo me fui a mi casa, tras lo ocurrido la cosa no estaba para el romanticismo. A las 2 semanas me llamó Adriana por la noche. Me pidió que fuese a su casa. Al llegar, me abrió la puerta. Su panza se hallaba abultada, como si cargara un embarazo de 8 meses aunque hubiesen pasado 14 días. Se echó a llorar y me dijo que no sabía qué hacer, que necesitaba mi ayuda, tenía pesadillas en las que recordaba estar en una sala blanca donde unos médicos la operaban, pero eran solo flashes, que no entendía por qué estaba en ese estado. Me quedé con ella y le conté lo ocurrido. Al principio no quiso creerme, pero al final notó que solo de esa forma las cosas cerraban. Lo que no le conté fue que durante aquellas 2 semanas seguí en contacto telepático con ellos, aquellos seres repugnantes. Decían que habían logrado fertilizar con éxito a una de su especie y que pronto recolectarían a la cría que había quedado en la tierra. Lo malo es que todo ocurrió aquella noche. Adriana ya se había quedado dormida, yo estaba en un sillón del living viendo televisión. De repente, una luz brillante asomó por la ventana del patio y otra vez estábamos en aquella sala blanca resplandeciente. Uno de ellos se me acercó mostrándome la aberración que habían hecho, aquella cosa híbrida con mi ADN y el de una de su especie. En la camilla de al lado, a Adriana le estaban sacando el hijo a través de algún tipo de cesárea sin que sangrara ninguna incisión. Sacaron de su vientre una de aquellas aberraciones grises y humanas hibridadas. En otra camilla, frente a nosotros,
había otra mujer a la que le estaban haciendo lo mismo, pero el niño híbrido nació muerto. Vi cómo estos seres infectos, sin importarles la muerte de aquella mujer desconocida, comenzaban a sacarle órganos para su análisis. Quedó totalmente vacía y en estos seres no había ninguna emoción ni remordimiento. A ambos nos volvieron a dejar en la casa de Adriana, pero esta vez ambos recordábamos todo. Adriana se suicidó a los 2 días y yo terminé internado en un neuropsiquiátrico. En el pueblo se corrió la voz de lo que yo había contado y es así como hoy me tratan como el loquito de los ovnis. Me externaron luego de que, según los médicos, ya no estaba loco. Pero aún ellos me cuentan sobre mi hijo y el de Adriana, que ambos caminarán sobre nuestro planeta y tarde o temprano nos reemplazarán aquellos seres pérfidos que nos arruinaron la vida. Tengan todos cuidado con las luces de la Ruta 11.